20:59, 25 grados la temperatura en Asunción. Arrancamos como cada domingo por Unicanal en vivo y en directo Cara o Cruz. Clary Arias, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge Torres? Muy bien, muy bien. El tema, obviamente, de la semana vamos a desarrollar, a encarar en el primer bloque de Cara o Cruz. Tiene que ver con la movilización de los campesinos que hicieron como dicen los futbolistas, un parate el sábado y el domingo y reanudan mañana las movilizaciones en el microcentro de Asunción. Sí. Vamos a arrancar la tercera semana, la tercera semana de movilización. Hoy decían algunos de los referentes de las organizaciones que llegaron más campesinos. Se envalentonan cuando el gobierno no hace lo que tiene que hacer respetar la Constitución y las leyes. Entonces los que cierran calles, avenidas, rutas, se envalentonan y vienen más. Así nomás. Este es un gobierno flojo en cuanto a la seguridad interna. Se envalentonaron, no hay que permitir cerrar ninguna calle, a ninguna hora ni en ningún momento. Lo que pasó fue una escalada de violencia hacia la gente que trabaja, es una cosa inentendible, digamos, por gente que levanta ciertas banderas, ¿no? Pero se fue creciendo los incidentes en Cuarta y Caballero, sí. En otros lugares. A mí me llamaron la atención la policía muy permisiva, muy permisiva. Pero bueno, es también una estrategia del gobierno, no confrontar de esa manera para evitar, digamos, tal vez males mayores. Pero la gente sufrió mucho. Y como ya lo hablábamos con este señor que estuvo la semana pasada aquí. Luis Aguayo. Luis Aguayo es rarísimo. Ellos sábado y domingo descansan. Genial esto. Así que está bien. Bueno, lo otro elemento nuevo a esto que vos estás mencionando es que la policía advierte que a partir de mañana no va a permitir los cierres de las esquinas como hicieron la semana pasada, principalmente eso que mencionaste, todo el trayecto de Caballero desde Mariscal López hasta Cuarta Quinta, y anunciaban los dirigentes que van a repetir la misma medida de fuerza. El otro condimento, no sé si es una mera coincidencia, esa reunión Elvio Benítez, Efraín Alegre, a esto se suma que aparentemente, la información que me hacían llegar esta tarde, mañana se van a sumar jóvenes del sector del senador Wagner y otros referentes. Pero obvio. Jorge. Jóvenes, del sí. PLRA, seguidores de Efraín Alegre, porque quieren azuzar y quieren crear un clima de violencia. Vamos a aclarar los tantos, Jorge Alberto Torres Romero. Vuelvo a insistir. Cuando estas movilizaciones comenzaron, eran unas marchas que incomodaban, sí, en horario laboral, pero no eran violentas. Comenzaron a recrudecer estas movilizaciones hasta llegar a situaciones muy violentas, repito. El doctor Alegre, o el senador Wagner, o Dionisio Amarilla, o poner cualquier nombre, ellos están a la caza de votos. Ellos, la única ambición que tienen es poder generar votos para la interna del 17 de diciembre. Aquí el único partido político con representación parlamentaria que puede abrogarse, digamos, ser la voz de esta gente es Frente Guazú, porque están ideológicamente en el mismo punto, siempre fue su electorado, están representando a ellos, sus bases, sencillamente eso. Ahora, Efraín y compañía, ellos son pescadores de votos. Y el ala más, ni siquiera progresista, el ala más izquierdista del liberalismo, que es obviamente Wagner, que claramente falló de partido, él hubiera estado en el Frente Guazú y no en el PLRA, cuando eso no había, digamos, una izquierda organizada en Paraguay, entonces optó por afiliarse al Partido Liberal. Así de simple es, hermano querido. Ellos están para la foto. Vos viste una foto hoy con este señor Benítez, Elvio Benítez, Sanpedrano. Sí, Dionisio Amarilla, Efraín Alegre. Todos ellos van en busca de votos. Van en busca de votos. Por eso es interesante la mesa que tenemos hoy. Me parece que hay un genuino representante de esta gente que hoy está en la Plaza de Armas manifestándose, y después representantes, digamos, del otro sector, el sector bancario, el sector del crédito público, para hablar un poquito cuál es la verdad verdadera, cuál es la verdad de la milanesa en esta cuestión de las manifestaciones, que no hay que ser ningún genio
Esto se va a poner violento mañana, la policía advierte tarde, los campesinos dicen no vienen más, sencillo, va a haber violencia. Ahora, lo que a mí me gustaría, y vamos a hablar con el representante de ASOAN y de otros gremios también, convengamos que la percepción que quedó la semana pasada, y eso lo vamos a hablar con el senador Sixto Pereira, me decían que ya estaba todo listo para que el jueves por la mañana ya se apruebe este proyecto de ley que tiene que ver con la condonación y con la emergencia. Pero justo ese día se dio el hecho de que el propio presidente de la Cámara de Senadores, el senador Fernando Lugo, vía nota, remite al ministro de Agricultura y Ganadería, en la que confirma que la famosa lista de quienes van a ser los beneficiarios de toda esta historia de la condonación no se tiene, nunca apareció. Cuando que acá en el programa, hace exactamente 8 días, el propio Luis Aguayo nos decía que esa lista con los nombres de los beneficiarios, el monto de la deuda, en qué institución, con qué entidad bancaria, eso estaba y al final eso no apareció en la famosa lista. A ver, Jorge, digamos, me parece que hay que cotejar siempre las cosas. Alguna lista habrá existido el año pasado cuando gobierno y esta multisectorial se sentaron a hablar. Puede que esa lista haya disminuido al decir del gobierno porque hubo gente recuperada desde el punto de vista crediticio y también puede que haya aumentado la lista con otras personas que se endeudaron también en el último año en aquella charla. Pero vuelvo a insistir, no hay que agotar nunca un espacio que se llama diálogo. ¿Me explico? Así que cualquiera que se levante de la mesa a pesar de lo que pueda ocurrir en la calle, va a perder. Arrancamos el programa. Arrancamos y el siguiente tema tiene que ver con el estacionamiento tarifado. ¿Qué va a pasar finalmente? Este dictamen contundente a través de la Contraloría General de la República contra la empresa Parsim. Representantes de esa empresa dicen vamos a demandar porque hay un contrato de por medio. ¿Y qué va a pasar? Declaraciones del intendente Asunción Mario Ferreiro le bajó el pulgar a Parsim. De eso vamos a hablar en el segundo bloque. Pero ahora le saludamos a nuestra compañera Mariana Pineda. Ella tiene un informe para contextualizar el primer tema que vamos a tocar esta noche. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Me extraña que no hablemos hoy de fútbol, ¿eh? Extrañamente hoy el señor Clarín no se refirió al partido de fútbol. Inició el campeonato. Imagínate su equipo, tres goles ligo. ¿Cómo es la frase que utiliza él habitualmente? No, yo no. Por Dios, Mariana, 20 horas de fútbol tiene este canal, mi Dios del cielo. No, me extraña que todo casualmente algunos domingos nomás usted se Tráeme refiere la a ello. grabación, jamás hablé de fútbol acá. No, por favor, no es que tenga ganas de ver esa grabación. Buah. Pasemos al tema del programa, primer tema de la noche. Bien lo decían los compañeros, ¿dónde está la lista o por qué no aparece la lista de quiénes serían los beneficiarios de esta condonación? Algunos lo llaman subsidio. El punto es que mañana se reanudan las marchas campesinas, las protestas, exigiendo la condonación, digamos, de unos 34 millones de dólares de 17.000 productores o agricultores campesinos aproximadamente, quienes no pudieron saldar estos créditos. ¿Dónde está la lista completa y detallada que contiene la identificación de los casi 17.000 campesinos, el monto exacto de los créditos y el concepto específico de cada una de las deudas para las cuales los labriegos exigen la condonación por parte del gobierno? Si bien los campesinos llevan más de una semana de protestas exigiendo la condonación de estas deudas, que totalizarían unos 34 millones de dólares, hasta ahora la nómina de quiénes serían los beneficiarios permanece oculta. Consultado por varios medios, Luis Aguayo, uno de los voceros de las organizaciones campesinas, aseguró esta semana que la lista completa ya había sido entregada al presidente del Congreso, Fernando Lugo, y que el gobierno debería solicitar la nómina al legislativo. Ante ello, el ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja, solicitó formalmente dicha lista a la Cámara Alta, pero este órgano respondió que no se había recibido tal lista. Al quedar en evidencia, Aguayo cayó en contradicciones y reconoció finalmente que no entregó dicha lista como lo había dicho, y agregó que la entregarían recién una vez que el Congreso apruebe el proyecto de ley para la condonación de las deudas. La falta de transparencia en torno a la famosa nómina acrecienta las dudas sobre la legitimidad de los créditos cuya condonación se reclama. Sumado a ello, en la semana también salieron a luz casos irregulares entre los que figurarían deudores y créditos que nada tienen que ver con la producción. La condonación vía legislativa, planteada por los campesinos, tampoco prosperó. Pese a que la sesión extraordinaria fue convocada este jueves, el Senado no trató los dos proyectos reclamados por los labriegos, la declaración de emergencia agrícola y la rehabilitación financiera de los pequeños productores. Este último contempla el subsidio del Estado hasta 51 millones de guaraníes por propietario para las deudas vencidas.
Y por su parte, el Ministerio de Hacienda comunicó la intención del gobierno de establecer una mesa de diálogo para discutir alternativas válidas, como la reestructuración de las deudas bajo el requisito de que las mismas provengan de la actividad agrícola de los peticionantes. Hacienda se reafirmó en que la condonación no es una solución, puesto que excluirá al pequeño productor como sujeto de crédito, y la calificó como una política perversa, especialmente cuando se vuelve recurrente, ya que los beneficiados y otros podrían emprender actividades riesgosas o poco productivas, asumiendo que el Estado estaría dispuesto a absorber las pérdidas resultantes de tales actividades. Y sobre este primer tema, la pregunta o la primera consulta para el sondeo que vamos a hacer ya a través de redes sociales es: ¿cuál crees que es la solución para el reclamo de los campesinos movilizados? Opción A, la condonación; opción B, la refinanciación; u opción C, ninguna de estas dos. Pueden responder ya a partir de ahora en la cuenta @caraocruzpy utilizando el hashtag COC. Y nosotros enviamos también un saludo a toda la gran audiencia de Radio 1650 AM que nos acompaña y transmite en directo Caro Cruz desde el inicio. Bueno, Mariana, muchas gracias. Presentamos a los invitados esta noche, senador por el Frente Guazú, Sixto Pereira. ¿Eso va, senador? Buenas noches, Jorge, Clary, a Amanda, la presidenta del crédito, a don Carlos Heiseg. Buenas noches, ¿qué tal? A Bueno, Mariana. también está la ingeniera Amanda León, presidenta del Crédito Agrícola de Habilitación. ¿Cómo está, ingeniera? Buenas noches, Jorge. Para Clary también, mi saludo para el señor senador Sixto Pereira, a don Carlos Heiseg, que es un aliado estratégico también de la institución, y mi saludo también a Mariana y a toda la audiencia. Don Carlos Heiseg, ¿cómo está? Miembro Bueno, de ASOBAM. No, yo soy miembro de ADEFI, es mi institución. ADEFI, de ADEFI. Pero yo he sido invitado como financiera al comercio a esta. Sí. Buenas noches, es un placer y les agradezco infinitamente que este espacio que nos están dando para que realmente veamos un tema que es un poco complicado, que se viene presentando un poco complicado hace tiempo, y en fin, creo que es una oportunidad para que hablemos. También un saludo acá para nuestro amigo el senador, para ustedes dos, que todos los domingos los tengo en mi dormitorio. Qué bueno. Y para la ingeniera, que como decía, estamos trabajando siempre, Amanda León, que estamos trabajando siempre juntos entre las dos instituciones. Gracias, don Carlos. Bueno, vamos a arrancar por el lado político. Efectivamente, la idea siempre es esta, don Carlos, motivar el diálogo más allá de nuestras posiciones, sean estas muy ortodoxas o muy cercanas. Así que vamos a arrancar con el senador Sixto Pereira, agradeciéndole la presencia. Yo hice una pequeña introducción, don Sixto, para que la corrijas o para que la confirmes. Básicamente, digamos, a mí no me sorprende que el Frente Guazú apoye, digamos, esta reivindicación campesina, porque es el electorado básicamente de ustedes, si uno analiza el mapa de votantes. Ahora bien, la primera pregunta, senador, es si ustedes analizan también lo que se está haciendo como crítica desde otros sectores, financieros, conservadores, políticos, etc. Y es que en la lista podría haber gente que no debe ser beneficiaria de ningún subsidio, condonación o refinanciación. Y le pongo el caso de este compatriota campesino que fue entrevistado por ABC Radio, en donde él decía: no, mi papá es el que firmó un pagaré para salir de garante de una estación de servicios. ¿Cuánto es la deuda? Hay 22, pero ahora subió a 70 millones. Una pobre persona que sin duda está desesperada porque puede perderlo todo, porque el padre salió de garante de un amigo, pero claramente no era para, digamos, para plantar locotes, sino era para abrir una estación de servicios. ¿Cuántos casos pueden haber? Y mi pregunta específica es si el Frente Guazú analiza un listado, obliga a los dirigentes a traer un listado y ustedes lo cotejan, o sencillamente una cuestión político-ideológica. ¿Te puedo corregir? Lo que quieras. Y después abordar de otra perspectiva el tema de fondo. ¿Cómo no? Primero, no es una cuestión electorado nuestro. Debes ir la electorado ahí. Probablemente si buscas, topatas en esta vez electorado colorado, liberal, Frente Guazú de topata. Pero yo creo que es importante abordar este problema ya hecho responsablemente y con mucha madurez. Yo no quiero entrar en la cuestión ni de lista, menos todavía en caso anecdótico de que
oye guay celular, oye guay motor, entonces ya hasta Wirurebe ya para con asunto. ¿Cuál es el tema de fondo? Hace mínimo 4 décadas o más, la composición de la sociedad paraguaya fue 60% campesina. Actualmente 30%. 70% es urbana, periurbana y compatriotas que van al exterior. Entonces hay que entender a qué modelo de desarrollo y qué gestión de Estado. Pepe se la hay que ser. Como es a cortar y peteinita pichá, periodista, se ha explicado en serio. Siendo hay que ser Wirurebe. Entonces ese Wirurebe y que la quema, que esto y aquello. Siendo aquí la entrevista para hablar de quema está bien o está mal. Quiero tocar el tema de fondo. Entonces si quieres hablar en serio, ya mismo está en serio. Y si quieren entrar en cosas anecdóticas, bueno, ya llegando en otro momento busquemos para hablar en serio. Entonces hay que entender que nuestra sociedad, la estructura socioeconómica, mayoritariamente el modelo de gestión responde a una línea económica, que es el modelo agroexportador de la soja. En la época de la dictadura hubo un modelo de gestión de Estado de bienestar, en donde el Estado generaba infraestructura en el país. Pero hay que crear los dos entes energéticos, obras viales, etcétera, para generar las condiciones. En esa época era el algodón era el patrón campesino, fundamentalmente, y había una diversidad de producción, desde productos de alimentos, a baticipaba, tilocro, mía, todo nivel de pago. Desde que el país ingresó en el modelo de mercado, empezó a cambiar la situación. Entonces, ¿qué? Y paulatinamente iba desplazándose esa diversidad productiva campesina, y que hay que entender también específicamente el campesinado con relación al tema productivo, es la reproducción de la vida. O sea, la relación campesina con la tierra es reproducir la vida, que es diferente con otro modelo económico que en este caso el capital que invierte es extractivo, es ganas agua, es diferente y hay que entender eso. Entonces, ¿qué pasó cuando cayó la dictadura? Allí, ¿qué otro modelo de gestión de Estado? Neoliberal, abierto, entonces las responsabilidades, en este caso de atender el problema de salud, el problema de la agricultura, la educación, se delega a la iniciativa privada. Y en eso me tiene que corroborar en gran medida, en este caso, el representante de la iniciativa financiera privada. Entonces, las iniciativas financieras públicas fueron desplazadas como política de Estado. Entonces entra ahí el tema de la iniciativa privada y el rol del Estado es simplemente generar las condiciones políticas y jurídicas. Entonces, y hubo una expulsión masiva del campesinado. El campesino, la jecoesaja, jecoe, la oñe muñado de alguna manera, da oñe muñado maretebe, sino una forma de expresión. Entonces viene a crear una cuestión de mayor población y no hay industria y otra empresa que pueda generar trabajo. O sea que absorbiera esa expulsión después de lo que fue 60%, ahora 30%. Entonces, lo mitad oye cala y catujay albañil, oye prostituir, pamba erei, oye ya puede sobrevivir. Y eso genera una situación también de inseguridad. Eso debe entender, en este caso, el sector económico, ya eso, el gran capital o la inversión, tiene que entender el tema de fondo. ¿Por qué? Salvo las grandes, en este caso, delincuencia organizada, institucionalizada, es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa en eso? Y en eso es el tema de fondo. Y ahí voy el tema, por ejemplo, las investigaciones en el sector agrario, el Ministerio Político Agrícola, el Ministerio de Agricultura tiene o tenía 14 centros de investigación en el país. 14 centros de investigación para mejorar tecnología y germoplasma y sueñas, semillas, años mejorar y catuanguaysa. Y entonces ya cuál es la mejor mandillú, mejor fibra y vea en el mundo. A pilla desplazar por el tapaño, entonces que la liberalización del mercado. Entonces con esa situación, ¿qué pasó?
se convirtió, por ejemplo, en gran medida esos centros de investigación para la investigación en el tema de los órganos genéticamente modificados, transgénicos y alomitá. El tema financiero, ya poco o nada, casi 20, 30 años de abandono, ahora se está retomando de a poco, pero era totalmente desplazado. Dirección técnica, opa, o sea, el campesinado no recibía más asesoría técnica en el campo, coan oye desplazar por las empresas, por ejemplo, productoras de sésamo, mochía, maní, etcétera, etcétera. Ahora copama finanzas, ahora con mercado, ahora con técnico. Entonces hay una cuestión de, oye, ñaputima la producción campesina. Entonces ya no hay posibilidades. Entonces, por otro lado, la infraestructura que se genera en el campo o alguna industria campesina en Naipuri, el mercado, por ejemplo, el Estado, que es casi el comprador mayor de alimentos, prácticamente es esa, el oye yuá. Entonces no hay una política desde el Estado para que pueda buscar el arraigo y la sostenibilidad. Va ahí se vea, japopipucula campesinado, porque el campesinado es productor de alimentos y generador de fuentes de trabajo. Entonces, en ese sentido, Yandé ya se sabe encuadre un poco esta situación. Entonces, por eso, reitero y afirmo que esta cuestión de las demandas campesinas, ¿a cuál 4 puntos de el problema indica tú ahora por acá ahora cuenta? Usted invadirlas y ande problema climatológico, donde Oquipucú casi un mes, o remata sequía o liquidaina. Entonces hay una deuda crónica permanente que de una u otra manera la uno sea debe, upina se por acá ya refinanciado José Envieco, José Rabe, dicatube, yo vea tu ñembotuna ayuda de la piola. Entonces, eso hay que entender en ese sentido. Y yo creo que ese debe ser el gran debate ante esta situación. O sea, para nosotros el tema de la situación de lo que se plantea como condonación en los Estados Unidos, entonces, oye, haga subsidio. El subsidio es una medida, no es el fin. Es un medio para tratar de dar soluciones parciales, parchengopea. Pero si no se encuadra dentro de una estrategia de desarrollo sostenible, en donde se le garantiza investigación, se le garantiza financiamiento público, técnica, infraestructura, industria y mercado, asegurarle, ya repetida, cuál situación crónica. Lo otro, por ejemplo, es anecdótico el tema de la lista. Eso le compete a los organismos del Ejecutivo, o sea, ni Parlamento ni a las organizaciones campesinas no le compete hacer eso. O sea, ni ya hacer la responsabilidad en este caso. Primero, una cuestión de los movilizados que nos representa a todo el país. País nos está en ley, Jaeruta y una lista. Eso es una trampa. Jaeruta la lista, Jaerejina Juan Pérez, Jaapecatú, hay 3.000 movilizados. A 3.000 en la lista. ¿Y por qué lo van a hacer entonces? Y 30% del campesinado paraguayo. Entonces están los organismos senador, 13 minutos de que está hablando. ¿Por qué lo van a hacer entonces? Usted mismo acaba de explicar que este es un grupo de gente nada más. ¿Por qué ustedes aprobarían entonces una ley con sus votos? Pero hay que entender, el tema de lo que se presenta como anteproyecto en el Congreso Nacional no es para la gente exclusivamente movilizada. Es para la agricultura campesina en su totalidad. Ok. Entonces, uno de los puntos. Uno de los puntos. Ok. Bueno, a ver, Jorge. Sí, a la ingeniera Amanda León. A ver, cuando el senador Sixto Pereira hace referencia o menciona que lo de la lista, una cuestión anecdótica, tengo entendido que ustedes, cuando en esta reunión que se hizo en la semana con los referentes de los sectores movilizados hoy, uno de los elementos que primero dijeron para entrar a negociar y hablar era precisamente tener a mano quiénes son esos campesinos que hoy están acogotados con esas deudas y que reclaman con esta movilización, por lo menos lo que nosotros hemos venido escuchando, es que se les plantee la condonación de sus deudas. Así mismo, Jorge, realmente nosotros lo primero que habíamos solicitado es la lista. ¿Por qué? Porque no sabemos. Cuando se presentó el año pasado, después del acuerdo, en abril, se había presentado 24.400 nombres.
Ahora hablan de 17.000 por 34 millones de dólares. Eso significa en promedio son $2.000 por persona, ¿verdad? Es cierto lo que dijo el senador. ¿Por qué solamente 10% o menos del 10%? Si en realidad hay más de 200.000 pequeñas fincas. Sí. Y si miramos nosotros, y si es una ley para todos, entonces si calculamos por el promedio sería 400 millones de dólares el costo de todo esto, ¿verdad? Entonces nosotros lo que habíamos dicho es, necesitamos la lista para ver el impacto, dónde están endeudados, cuál fue el destino y si realmente están en situación de mora, porque hay que recordar que específicamente en el crédito agrícola se había reestructurado 18.600 cuentas en condiciones bastante competitivas porque se dio 2 años de gracia, tasas que van del 6 al 8% y a 10 años de plazo. Entonces esas deudas reestructuradas a la fecha no están vencidas. Van a vencer en el 2018, en algunos casos 2019. Entonces, ¿por qué adelantarnos ya por algo que va a suceder dentro de 2 años? Por eso es que nosotros decíamos, y adicionalmente habíamos trabajado mucho acá con el sistema financiero, justamente para ver el destino de las deudas para la compra de deuda. Eso le compete específicamente al Banco Nacional de Fomento. Entonces, por eso nosotros insistimos mucho en la lista para determinar el alcance, el impacto que va a tener y quiénes son los que están en esa lista. Porque realmente la ley 5.527, nosotros trabajamos en forma global para todos los que estaban en situación de mora en ese momento. Entonces, la ley no discrimina a un solo sector, sino que la ley es para todos, que es lo que corresponde verdaderamente. Ingeniera, 2 preguntas para seguir un poco el ritmo del senador Pereira sobre aparentemente, según él, el fin de una forma de vida del campesinado paraguayo. ¿Cuántos beneficiarios del crédito agrícola hay? ¿Cuántos campesinos que trabajan la tierra creen ustedes que hay? Porque me imagino que el crédito agrícola tiene una especie de mapa, un número supuesto por lo menos. Lo segundo, ¿y usted cree que realmente está disminuyendo esa masa laboral de la tierra en nuestro país? Bueno, el crédito agrícola actualmente trabaja con 77.000 clientes activos, ¿verdad? Es cierto que en el 99, cuando se dio la condonación, se habían condonado 86.000 pequeños productores por un monto que supera los 150.000 millones solamente en el crédito agrícola. En todo ese tiempo se hizo la condonación, no se trató otras causas estructurales. Eso es cierto, ¿verdad? Y lo que hizo realmente es disminuir la capacidad financiera del crédito agrícola porque tampoco hubo una capitalización después para el crédito agrícola. A ver, ingeniera, permítame interrumpirla allí, breve. Este número es muy duro. Yo no sé otras bancas de este tipo en otros países, pero el 1% de la población total es el universo del crédito agrícola. El 1% de la población total, ni siquiera la población económicamente activa. Justamente quería explicar cómo se vino dando las cosas, ¿verdad? Ahí hubo una disminución sustancial de la cantidad de clientela del crédito agrícola, que quedó prácticamente en menos de 20.000. En 16 años solamente se pudo volver a trabajar con 22.000 personas de los que fueron condonados. Porque la institución no tenía más capacidad financiera y acá don Carlos nos va a decir que realmente eso crea un mal precedente para el sistema financiero. Porque ellos y nosotros miramos cuál es el antecedente y particularmente la parte privada busca lucro, eso es innegable, ¿verdad? Entonces sus recursos tienen que colocar en un segmento de menor riesgo. Tuvo un avance significativo la banca privada en todo este tiempo en el segmento de la población rural. Reemplazando al crédito agrícola y otras entidades públicas. Totalmente, así fue y don Carlos nos va a corroborar ese dato. Entonces, nosotros a partir del 2013 teníamos 47.000 clientes. Hoy día tenemos 77.000. Una institución financiera tampoco puede hacer un salto demasiado grande, tiene que ser algo gradual, porque eso dice las buenas prácticas. Nosotros tenemos un plan estratégico que nos indica que para fines del 2018 tenemos que llegar a 100.000 clientes.
Eso fue posible, ese incremento, gracias a la capitalización que se dio con los bonos soberanos. O si no, la institución no tiene recursos para asistirle a ese segmento. Con la capitalización lo que se pudo dar también es una disminución en el costo del dinero, que es la tasa de interés. Hoy día nosotros tenemos, por ejemplo, productos financieros que estamos saliendo al 10%. En comparación con el sector privado. En comparación con el sector privado, porque nosotros trabajamos el segmento de microcrédito. El segmento de microcrédito en el sector privado está por encima del 30%. Nosotros hoy día estamos saliendo al 10% gracias a esa capitalización. ¿Microcrédito de cuánto es más o menos? 25 salarios mínimos. Okay. Ese es el a tope. ver, don Carlos, que dice que cuando se dice que, supongamos que esto avance, que esto prospere, en la instancia de la Cámara de Senadores, estos proyectos de ley, y se dice que al final van a ser perjudicados estos campesinos si sus deudas llegan a ser condonadas, porque quedarían prácticamente excluidos del sistema financiero. ¿Eso es así? Eso es así mismo, Jorge, y creo que es lo que hay que cuidar. Yo voy a referirme un poco a la experiencia nuestra. El Financiera del Comercio empieza a trabajar hace 41 años y hace 27 años en el esquema agrícola y rural y agrícola, ¿verdad? Primero hay todo un proceso para empezar eso, que se fue bastante difícil. Obviamente estoy hablando de 41 años atrás. Por otro lado, no tenemos todo el tiempo necesario, pero lo peor que se puede hacer realmente es condonar la deuda o cualquier otro tipo de arreglo como el que hicimos el año pasado, por ejemplo, ¿verdad? Que realmente nos deja a nosotros en una situación que no podemos volverle a dar crédito a ese cliente, ¿verdad? ¿Por qué, don Carlos? Y no le podemos volver a dar porque esa deuda se le pasó al Banco Nacional de Fomento, y la verdad es que el Banco Nacional de Fomento, a través de su presidente especialmente, ha tratado de ayudar muchísimo a que eso tenga un resultado favorable para nosotros, pero no hemos todavía alcanzado la solución definitiva, que por otro lado yo espero que no estemos todavía perdidos y que recuperemos en algún momento eso que hemos puesto. A ver, don Carlos, para explicar nomás, sí. El Banco de Fomento compra deuda de ustedes. Compró deuda nuestra, pero resulta que compró y no todavía pagó. No recibimos. O sea, vamos a decir nomás que todavía. Yo creo que ¿el total o una gran parte? La mayor parte. No quiero tampoco dejar de decir que tenemos buenas expectativas. ¿Pero eso genera más intereses o no? Eso genera intereses del 9%, que más o menos es la tasa que nosotros estamos pagando al inversor. O sea que estaríamos, aparte de perder todos esos clientes que ya no pueden entrar a trabajar con nosotros porque no nos pagaron su deuda en el momento. Nosotros cuando surgieron... Pero si el Banco de Fomento pagara, cumpliera lo que prometió, ¿esa gente estaría recuperada financieramente o no? No estaría recuperada porque realmente el Banco de Fomento... no tiene todo lo que tiene en infraestructura que nosotros hemos ganado, y eran las cosas que yo quería comentar, ¿verdad? Esto es toda una tecnología a la cual nosotros hemos accedido porque dándonos cuenta que teníamos límites después de 3 años de trabajar hacer un proyecto piloto, nos dimos cuenta que no podíamos crecer en el público que queríamos abarcar, hasta que en un momento abarcamos 150.000 clientes activos, ¿verdad? Tuvimos que, en primer lugar, asociarnos con una institución dedicada a este tipo de preparación, a enseñarnos este tipo de tecnología. Eso nos fue muy bien y yo puedo decirle que nosotros hemos sacado clientes que antes nunca habían estado atendidos por ninguna institución financiera, ¿verdad? Don Carlos, vamos a explayarnos, pero si me permitís, Jorge, un segundito. El senador Pereira, digamos, dibuja un país distinto como cuando nació Financiera del Comercio 41 años atrás. Sí. Don Carlos, ¿usted vio ese cambio? Por ejemplo, gente que viene del campo, que ya no planta, que se dedica a otras cosas aquí en el urbano y conurbano. Bueno, yo realmente encuentro que cada vez más la gente del interior
encuentra mejores condiciones para quedarse a trabajar en su... Eso es lo que yo... Enseguida puedo vamos a seguir hablando de seguimos eso. debatiendo. Vamos a Realmente seguir. la ruralidad cambió, ¿verdad? Hoy día en el sector rural muchos jóvenes, mujeres tienen otros tipos de emprendimientos económicos. Eso es innegable también. Por eso que en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros en el 2014 cambiamos nuestra carta orgánica para dar respuesta con nuestros productos financieros justamente a ese sector que estaba excluido, que es el caso de jóvenes y mujeres. Porque el crédito agrícola solamente podía trabajar con los pequeños productores y no tenían oportunidades jóvenes y mujeres que también podían dedicarse a pymes o a otros tipos de actividades. Ingeniera, nos lo va a explicar, pero después de la pausa. Sí, ya enseguida, senador, vamos un cortito, Sí, tenemos sí. tiempo, tenemos mucho tiempo, Está. sí, tenemos mucho tiempo, Pues yo porque tenemos que tranquilo. hacer la pausa, pero antes la dieta de la luna, de la zanahoria, del apio, todo se parece a todo. Mejor sé vos misma o vos mismo y refrescate con la única gaseosa que no se parece a nada, como Pulp, porque nada se parece a Pulp, la única gaseosa con pulpa de fruta natural. Pulp, naturalmente nuestra. Continuamos haciendo Cara Cruz y queremos conocer en este momento qué es lo que opina la audiencia que está siguiendo de cerca este debate y por supuesto el conflicto con los campesinos que ya lleva 2 semanas. La pregunta es, ¿cuál creen ustedes que sería la salida al reclamo de los campesinos movilizados? Y el 48% considera que la salida sería la refinanciación. El 16% considera que es la condonación y el 36% que ninguna de las dos es una solución real. Pueden seguir respondiendo, el sondeo está todavía abierto, la cuenta es @carocruzpy, solamente en Twitter porque había una consulta que preguntaba por otras redes sociales, solamente en Twitter es la consulta en este momento y pueden seguir haciéndolo también con la etiqueta COCPY. Muchas gracias, Mariana. A ver, senador Sixto Pereira, estábamos hablando en la introducción que hizo usted, y yo creo que convengamos, podemos llegar a coincidir, ¿verdad? Discutamos modelos, ¿verdad? Para llevar esto a una discusión más a fondo. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Pues yo no sé si esa discusión o de la definición de cuál es el modelo que nos conviene, lo podemos definir en una movilización y de esta manera. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando dentro de este reclamo que hacen los campesinos, convengamos que el año pasado hubo una movilización similar que duró casi un mes y piquito, y hubo un acuerdo, unos puntos acordados, y también eso nos va a certificar la presidenta del Crédito Agrícola de Habilitación. ¿Cómo es posible que casi 13.000 campesinos se beneficiaron con esa refinanciación de sus deudas y hoy están trabajando sin ningún problema mayormente, ¿verdad? O sea, se les devolvió el estatus para acceder otra vez a nuevos créditos, se les refinancia la deuda y están trabajando. ¿Y cómo es que hay un sector que no decidió levantarse de esa mesa, dejar de lado esa herramienta valiosa como la ley de rehabilitación financiera y recurrir otra vez, por más de que usted dice que es una cuestión anecdótica, a eso? Ahí está la encuesta, que tanta repulsa genera en la ciudadanía, porque la condonación no lo va a pagar usted, no lo va a pagar el presidente, ni el ministro, ni la titular del Crédito Agrícola de Habilitación, lo vamos a pagar todos, ¿verdad? Entonces digo, ¿por qué recurrir a esta forma cuando usted dice, hagamos un debate a fondo? Estoy totalmente de acuerdo en hacer ese debate a fondo, pero ¿cómo seguir acompañando a una movilización que hoy está definiendo su lucha en una cuestión de condonación de deuda? Yo voy a provocar una cuestión mucho más grave todavía. La agricultura campesina, la producción campesina ya no es necesario para este modelo. En Paraguay, en el mundo, la agricultura campesina fue, imagina, pasado lento, proveedor de alimentos de la población y en gran medida generador de fuentes de trabajo. O sea, 2 elementos centrales. Paraguay, casi el 80% de los alimentos que se consumen en el país viene de afuera, hortalizas, fruta, etcétera, etcétera. ¿Quiénes producen?
y producen empresas. Entonces el campesinado ya no es necesario. Por eso te doy otro elemento. Yo hablo porque 30 años viví a leer, a practicar y asunto. La escuela agrícola, que fue centro de formación de mando medio en aquel modelo de gestión de estado de bienestar, como en embargo el crédito agrícola, banco de fomento, etcétera, hagan innecesario, ¿no? O sea, ya no es porque en gran medida fue desplazado por esa iniciativa privada que tiene el circuito económico cerrado. Entonces, con este tema me parece esta cuestión trasciende a una cuestión meramente partidaria. O sea, el tema electoral, para nosotros no, esto trasciende, es una cuestión mucho más grave. Ahora iba quedando a cómo después cosechar electoralmente es otra cosa. Nosotros no planteamos esa cuestión. Entonces, se requiere un gran debate. Inclusive, don Heise que puede corroborar que en gran medida las iniciativas financieras privadas son los que están absorbiendo ya eso ve el tema crediticio en el campo. La presidenta del crédito dijo, ¿qué porcentaje? Y sí, el banco de fomento que fue en la época de bienestar, sí, ha sido financiando la agricultura, etcétera, la producción. Entonces es una cuestión bastante delicada que requiere de profundizar. ¿Por qué la movilización? Yo creo que el año pasado, creo que 22 días de movilización, apenas hoy he logrado llevar y la me sabe. No como iniciativa política, desde el Estado, desde el Ejecutivo principalmente. ¿Por qué digo? En cualquier, ¿qué es lo que están en la administración del Estado oyapoanio? Cualquier inquietud de la ciudadanía tiene que sentarse rápido a escuchar. Es hindú, la ñane compatriota. Es hindú. Jaere, coa y catuco anga, cuando y catu y ya discutivena, jacoa a motoe. O sea, corto, mediano y largo plazo. O sea, una cuestión, cómo abordar cuando se presentan situaciones de esta laya, de esta naturaleza. Y el año pasado yo observaba y acompañaba esta cuestión para tratar de que se genere esa situación. Oye, genera, pero ¿qué aspecto se trabajó? Una cuestión que me parece importante, pero no es el fin. El refinanciamiento financiero, etcétera, quita de intereses. Creo que había 2 años y pucubela plazo. Gracias. Hay varias cosas, pero que es importante preguntar, ¿y a fondo? Por eso este tema de la movilización, yo no justifico, pero muchas veces y con la movilización, ella ya no ya para llamar la atención, digamos. Claro. Ahora, senador, para darle después espacio a don Carlos y a la ingeniera. Ahora, ese debate que estás exigiendo, digamos, sobre la cuestión de fondo del modelo. Sí, es un modelo económico, convengamos, este país cambió drásticamente, efectivamente. Se está generando, ustedes lo hablan, el Poder Ejecutivo lo hablan ustedes inclusive hasta con el Poder Judicial, es decir, ¿se habla eso o sencillamente es apagar incendios? Nosotros hablamos en la bancada, desde nuestra bancada, con la bancada oficialista, pero no que está en día, ya que está con asunto con ya abordáis pechas. Cuando requiere de parte de usted, porque acá el Ejecutivo, de parte de Oñico, tener que haya apertura a entender esta situación. Si la condonación es una mala experiencia o referencia para el exterior, pero el exterior viene el problema. El subsidio, cualquier gobierno. ¿Por qué para el exterior, Sixto? No está el tema de inversionista, porque ya figura ahí. Y subsidios, los países desarrollados subsidian. Alemania, no sé cuál, por ejemplo, subsidia a sus productores. Y, oye, pequeños tamberos o productores de hortalizas, para alimentos, bebé. Entonces, ya pues, veo gastas y conservas agua, cámara refrigeradora, entonces, y a nivel peñote, a subsidia. Por eso nunca se pudo llegar a un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, porque es cuando subsidia para la producción. Entonces, una cuestión central
El tema de subsidio es simplemente para ya examina esa veña acomodada. Sí, encajes financieros legales. Entonces, y entremos a discutir el tema, por ejemplo, vamos a suponer que el Ejecutivo diga coordinado con las diversas instituciones estatales, con los gobiernos departamentales, con los gobiernos municipales. Pero con escuela, merienda escolar, alimento, o policía, o salud, etcétera. Pepe genera la producción, entonces genera alimento y genera arraigo. Y es cosa muy fácil, muy simple. Senda ahí retórico, y luego ya puedo ese, ya pero ya pago el tema de la producción diversa, feria, canasta. ¿Y hay algún pueblo, compañía exitosa? Hemos intentado. ¿Y qué? Ese hay que ver con la política en este periodo. ¿Hay que como más de políticos? Hay que ver porque justamente las reivindicaciones, desde las reivindicaciones gremiales, nunca podés influir cuando no tenés las decisiones políticas desde el Estado. Entonces, desde el Estado tenés que generar estas condiciones. Ve ahí, que 2 periodos de concejal municipal. ¿En dónde? En Juan de Mena. Pero vos mencionaste, digamos, que fuiste gremialista. ¿Hay algún pueblo, una compañía, una cooperativa que tuvo ese modelo exitoso que decís, digamos? No, Dicatuy, justamente okay. por esta cuestión. Nosotros hemos 3 periodos consecutivos demostrado que cuando hay ese enfoque, la familia campesina se alimenta mejor, diversa y tiene ingreso más regular. Hay monocultivistas. Pero en Dicatuy ya puede vender el remato contra la corriente. Dicatuy ya puede. Entonces se requiere voluntad política para discutir. Por eso me parece, y esto no es una cuestión política ideológica, es una cuestión bien democrática, no es de revolucionario ni de socialista. Es simplemente una cuestión democrática. Ahora, a ver, ingeniera, el año pasado, cuando se sentaron ustedes a trabajar con los dirigentes campesinos y con los problemas que ellos tenían, por ejemplo, muchos de ellos tenían deudas importantes, se utiliza la figura de la ley de la rehabilitación financiera y también se les exonera los intereses. Eso, convengamos que es también una forma de condonar o un subsidio, ¿verdad? Como dice Sixto Pereira. ¿Cuántos de esos campesinos llegaron a ser beneficiados con eso? Bueno, como mencioné en el bloque anterior, son 18.600 clientes los que fueron beneficiados directamente con la ley hasta ahora. Eso sigue abierto. Por un monto que supera los 76.000 millones de guaraníes de capital y una quita de interés que supera los 38.000 millones. Ese ya es un subsidio directo. Sumado a eso, el subsidio en la tasa, como mencioné también hace rato. Nosotros estamos haciendo al 6 o al 8%, cuando la tasa en el sistema está por encima del 33-35%. Entonces ahí también hay un subsidio que nosotros cuantificamos y sobrepasa los 30 millones de dólares. Entonces, esos clientes recuperaron con esta herramienta su estatus de sujetos de crédito y muchos de ellos volvieron a acceder a crédito. 3.400 personas volvieron a acceder. De esas personas, 1.400 ya pagaron el nuevo apoyo financiero. Y lo que era la reestructuración de deuda, que era con 2 años de gracia y 10 años de plazo, hay 4.000 personas de los 18.000 que cancelaron ya su... Ahí sobre el punto más claro, y discúlpame, ¿cómo es posible que esos números que usted da y esos campesinos hoy lograron levantarse, o sea, lograron pagar su deuda, fueron sujetos de nuevos créditos y hoy hay un sector que dice que no puede acceder a eso? Entonces yo digo, ¿por qué para un grupo de campesinos esto funcionó, esta herramienta funcionó y hoy son sujetos de nuevos créditos? ¿Y por qué hay otros que dicen que no? Esa es la parte que yo después no entiendo, ¿verdad? ¿Por qué se levanta, por ejemplo, de esa mesa de trabajo que tenían, donde contemplaban 4 puntos bien específicos? Bueno, realmente lo que es el trabajo de rehabilitación financiera nosotros hicimos perfectamente con los líderes campesinos. En toda la zona trabajamos y por lo menos podemos decir que ellos cooperaron mucho para que estos números se den, ¿verdad? Ahora, ¿por qué un grupo ahora pudo honrar sus compromisos financieros y otro grupo no? Eso también nosotros tratamos de encontrarle alguna explicación, porque ¿dónde se concentra hoy día
nuestros mayores problemas como Crédito Agrícola. ¿Dónde? En 4 sucursales, que es básicamente San Pedro de Comanduyú, Santa Rosa de la Guaraí, Loreto y Orqueta. 8 de cada 10 son no dos pagan. departamentos nomás en el país. 8 Concepción de y cada San Pedro. 10 no pagan, ¿verdad? Entonces, el reporte que nosotros recibimos de nuestros funcionarios, porque nuestro crédito es una tecnología supervisada, ¿verdad? Donde ellos tienen que hacer visitas de finca, seguimiento, etcétera, etcétera. Entonces, el reporte que nosotros recibimos es que la gente está esperando estas herramientas como ser el subsidio, la condonación. O sea, no están trabajando la tierra. Están trabajando. De hecho, que están trabajando la gente, y este año más que nunca hubo dentro de todo una buena producción y dentro de todo un buen precio antes de estos sucesos que se dieron en la semana, ¿verdad? Prueba de ello es que en el crédito agrícola 36.000 personas pagaron y son 5.600 personas los que no pagaron. Ingeniera, ¿le puedo interrumpir allí? Porque quiero que participe don Carlos. Este es un análisis muy interesante el que hace la ingeniera, porque estas son herramientas obligatorias, senador, saber quiénes son los que deben, qué están plantando, qué no les sale. Y acá son los dos departamentos más pobres, increíble esa, Concepción y San Pedro, ¿verdad? Ahí están los problemas. 8 de 10 no están pagando sus créditos. Don Carlos, para ADEFI, en específico para su empresa, ¿también coinciden que esos son los departamentos más difíciles? Esos son los departamentos más difíciles, pero no son los únicos. ¿Cuáles son otros, don Carlos? Y está, por ejemplo, Guairá es uno, Caguazú es otro. Tenemos también algún problema en Curuguatú. El departamento de Canindeyú. Canindeyú, exactamente. Y otros problemas más en Capillibarí, por ejemplo. Y si habláramos de producción, don Carlos, al identificar esos problemas, ¿cuáles son los rubros que usted cree como financista, el que pone la firraca, la yaya? Si viene, por ejemplo, Clariari y le dice, no, yo tengo 10 hectáreas de soja, voy a plantar soja. Usted me da la plata. Pero viene Jorge Torres y dice, no, yo voy a plantar locotes, y 10 hectáreas también. ¿A quién le da la plata a usted? Y nosotros le damos el dinero a aquel que va a poder pagar su deuda, porque no estamos tampoco encargados de repartir deuda por todo el país, ¿verdad? Sí, tenemos que ver que realmente puedan hacerlo. Y hay gente que, la mayoría de la gente, trabaja, se esfuerza. Cuando la vez anterior estuvimos viendo, por ejemplo, a nuestros clientes que tenían sus créditos vencidos, había muchos clientes que querían tratar directamente con nosotros, cancelar sus deudas y no se animaban a hacerlo porque había todo un programa para y a través de ¿cómo se llama? A través de los líderes campesinos tenían ellos la promesa de que iban a conseguir solución para su problema, y la verdad es que no consiguieron, y para nosotros que es uno de los problemas también graves nuestros. No es tan solo que nos hemos cobrado una parte de nuestras deudas, mucho más grave es que hemos tenido que salir de repente de un sector al cual lo estuvimos tratando de entrar hace 27 años. ¿Ustedes están en retirada en el campo, don Carlos? Mire, no es eso precisamente. Nosotros no estamos en retirada en ningún momento. Queremos encontrar también la fórmula para poder trabajar, pero no es la tecnología que nosotros conocemos y que nos hizo asociarnos con gente del exterior especializada en eso. No está dada por el no pago de deuda y el no pago de intereses, porque va a haber muchos, yo creo que muchos de nuestros colegas, me animo a hablar por ellos, que también al ver que nosotros llegamos a conseguir en el campo financiar a gente que se atrasaba, el 1,77% eran los que no pagaban y el resto pagaba. Obviamente eso es altamente... Son números altos. Obviamente nuestras tasas de intereses se redujeron, y estuvo perfectamente orquestado todo eso. Ahora, como yo les vuelvo a decir, esto es una cuestión tecnológica, no es una cuestión que la vamos a probar nosotros, es una cuestión que existe hace mucho tiempo en el mercado. Nosotros tuvimos que salir a hacer grandes esfuerzos que resultaron un riesgo muy grande, y las peleas más grandes las tuvimos que a veces tener con nuestros propios socios y directivos que decían que van a ir a meterse con ese sector que realmente han pedido una condonación
Y la verdad es que nosotros después de la condonación salimos con todo éxito. Estuvimos trabajando hasta ahora con un gran entusiasmo, veíamos gente recuperada, gente que escalaba, gente que lograba hacer vivir mejor a su familia, gente que... Y mire, nosotros no estuvimos trabajando, mira Clary, nosotros no estuvimos trabajando en las grandes ciudades del interior. Hemos estado trabajando en el campo, donde hemos encontrado grandes productores con mucha imaginación, con mucha dedicación, que vivían entre 8 en una casa de tabla de madera terciada, por ejemplo, y apenas nosotros logramos hacerle andar su negocio, que es lo importante. Enseguida le ofrecíamos que vayan mejorando también su nivel de vida, y lo hemos logrado y estamos altamente satisfechos por eso. Debe ser mucho más satisfactorio también, ¿no? Muchísimo. Dejar la plata allí antes que para el ocio, otras cosas, ¿no? Ahora, lo claro es que una condonación hoy va a ahondar el problema, ya que el año pasado el Banco Nacional de Fomento compra deuda, hoy todavía eso no se cumplió. Imagínense lo que va a pasar si hoy se vuelve a plantear lo de la condonación, ¿verdad? Bueno, yo realmente no quiero decir que no se cumplió, yo sigo con grandes esperanzas que vamos a ir arreglando. Claro. Sí. Podemos ya afirmar que el arreglo es lento, ¿verdad? Sí. Pero no podemos decir... Sí, llámenle a Pereira, acá está dejando una bomba acá. Nosotros vamos a cambiar de invitados. A la vuelta vamos a seguir hablando sobre este tema con referentes de las organizaciones ¿Y campesinas. se van ya los tres? Se van. No puede ser. Sí. No, pero son las 10 de la noche, senador. Vos, el que más hablaste fuiste vos, ¿eh? 22 minutos contados. Le agradezco a usted. ¿Por qué no cambiaste el proyecto de ley ahí donde dice condonación? Si No, vos tuviste no, está ya la condonación. Subsidio se habla. subsidio. Subsidio ¿Y dónde va a salir los plan de 34 emergencia. millones de dólares? Y nosotros, lastimosamente, no traje ningún papel, pero nosotros tenemos estudiado desde la Comisión de Hacienda. ¿De dónde se puede sacar? Constitucional, se puede sacar de varios entes ministerios. Momentito, espera, Jorge, espera. Agricultura, creo que el 39% apenas está utilizando su presupuesto. disponible. Condonación Claro. y subsidio no es la misma cosa, ingeniera. No. En el esquema que se plantea, Eh. básicamente es lo mismo, porque el subsidio lo que va a hacer es entregar recursos financieros para el pago de las deudas públicas y privadas. Ok. Entonces, en este contexto... Sin de la recuperación. ley, sin recuperación. Del capital por parte Del Estado. Del Estado. Del Estado no. O sea que el Estado pone recursos financieros para que los beneficiarios de esa lista paguen sus deudas en el sistema financiero público y privado. Sí. Es una condonación. No, y por eso le pregunté, Jorge Yandeco, sexto grado. Sí, por eso. Oh. Bueno, gracias. Por él a sexto grado, No, y no ustedes me son los sirve. capos. Muchas gracias. Jorge y Clary, yo aparte quiero pedir que me quedaron debiendo un poco de tiempo. Yo tenía muchas cosas para Un minuto hablar. más adelante, don Carlos. Bueno, lo que yo quisiera agregar, pero es una ínfima cosa. Quería mirar un poco el futuro también. Acá hay mucho todavía para hacer. Nosotros tenemos grandes posibilidades de ofrecer cuestiones como la del seguro agrícola y todo eso. Claro. Pero la verdad es que tenemos que también tener otro lenguaje, porque esto lo vamos a conseguir con aseguradores internacionales que van a estar supervisando permanentemente los accidentes que se van presentando en la zona, pero tenemos que tener un lenguaje mucho más serio para A ver, realizar don eso. Carlos, cuando usted habla del lenguaje, ¿estamos hablando de palabras tipo condonación o estamos hablando del lenguaje de las manifestaciones, por ejemplo? Sí, bueno, del lenguaje. La marcha de la gente en la calle, Y esas si cosas. me toca a mí hablar de eso, yo nunca me levantaría de una mesa de negociación, no pondría jamás un grupo que sea de 50 personas acá apoyando de forma... Hay que conversar y hay que llegar a un acuerdo. Debe ser rápido ese acuerdo. Evidentemente Sin la duda, gente hay una necesita urgencia, eso, sí, no está la pucha. es una cuestión que no sea de necesidad. No están por Pero gusto allí. Nosotros tuvimos otros intentos de esto, por ejemplo, no hubo ninguna manifestación, pero nosotros hemos logrado sofocar y corregir el inconveniente que tuvimos, ¿verdad? Había un crédito, ustedes recordarán, hace unos 7, 8 años, para salvar la situación del sésamo, que también iba a salir ese dinero. No se usó eso. No se usó, 2008. Don Carlos, lastimosamente no tenemos más tiempo. Bueno. Lastimosamente porque tenemos
Así es en televisión, lastimosamente. Bueno, No, vos sos así. vamos a venir a cobrar lo que nos deben de tiempo. Por Muy bien. favor, don Carlos, por supuesto. Bueno, a la vuelta de la pausa hablamos con referentes campesinos acá en Caracruz, pero antes todas las voces, la versión completa de la noticia sin censura. Escucha más, participa más. 650 AM, la primera del dial. Somos uno para todos. Ya venimos. Continuamos en Caracruz debatiendo sobre el tema ya de fondo del reclamo que realizan los sectores campesinos y en un momento más vamos a escuchar justamente la voz de los sectores sociales y los líderes campesinos quienes están encabezando todas estas movilizaciones. ¿Qué dice la gente que está siguiendo de cerca este debate? La pregunta, ¿cuál crees que sería la salida al reclamo de los campesinos movilizados? Y el 46% de quienes respondieron consideran que la refinanciación es la salida, una reprogramación de los créditos. El 40% cree que ninguna de las dos y la siguiente opción es la condonación. Solamente el 14% está a favor de la condenación, de la condonación, digo bien, por ahí hasta he parecido. El 46% más el 40%, bueno, hay un 86% que cree que o la refinanciación o ninguna de las salidas propuestas. La gente puede seguir comentando, aportando también sus opiniones sobre este tema porque vamos a seguir debatiendo el mismo y reiteramos el saludo a toda la gran audiencia de Radio 1650M que está también transmitiendo en directo este programa de Caracruz. En realidad les condena, dicen algunos, porque quedan fuera del sistema financiero, ¿verdad? Ojo, Sí. no. Quedan Hasta totalmente cuando se excluidos. equivoca, Mariana es buena. Claro, claro. Bueno, Así hay que salir bien parada. Ahí está. Jorge Galeano, dirigente de la Coordinadora Nacional Intersectorial. ¿Cómo te va, Jorge? Bien. Gracias por el espacio. También está con nosotros Sunilda Areco, ella es productora de Afectada. ¿Cómo te va, Sunilda? Buenas noches para ustedes y también para la gente que está viendo. Eustacio Fariña, productor de Afectada. ¿Va a decir Eustacio? Y por ahí. ¿Por dónde? ¿Puedo arrancar? Arrancá, señor. Pero no voy a arrancar por la cabeza, voy a arrancar acá por mi lado derecho. Porque de verdad, la gente de Asunción y los que viven en los alrededores, a lo mejor se volvió más insensible esta semana a raíz de que de los famosos cortes de calle, piquete, como ella Cucurepa, piquete. Pero eso no nos puede, a nosotros por lo menos los comunicadores, alejar de lo que puede ser una realidad. Nosotros no sabemos lo que está pasando en el campo ahora. O sea, y ya la campaña, ¿ve? Entonces, para los dos es la pregunta. Para Sunilda y Eustacio, la dama puede responder primero, por ejemplo, ¿a qué se dedica usted, Sunilda? ¿Cuál es su producción? ¿Y por qué está pidiendo subsidio, condonación o refinanciación? Bueno, primeramente, ahora ya dedica a yepa huerta, roñemitu. Por la temporada lleva de catuiro yuro caro oro pagar la ore deuda. Coanga se o ucuria veico ave me manifesta ha ojo para la ore lechuga 30.000 plantas de lechuga coelada o yuca paite. No hay caso de pagar las deudas. Ore la oro yo a condonación jaro seguita ore la resistencia. Ahora, Sunilda, una duda antes de bebé. Colada hace una semana Sí, antes. sí. Ya pedimos Paraguay, peñi manifestar. Exactamente, pero antes vengo a llevar recuerdo seguir un ñemitín a llevar, pero la clima, el temporal no me hay la producción allá para mañana de cuenta. Ustedes, por ejemplo, entonces, los arecos, se dedicaban a la lechuga y se fueron todo al diablo ahora. Se fueron todo al diablo, roño tengo no sé. 30.000 plantas. Esta vez 30.000 plantas, pero antes de esta vez roño a esta vez todo para el perjuicio. No hay renta, no hay mercado. De deuda. Y aproximadamente ahora mismo estoy debiendo en el crédito agrícola por los 13 millones. 13 millones. Ok, a ver, y ahora Eustacio. Don Eustacio, ¿va en derecho usted? Bueno, en primer lugar, tengo ayudina Colonia Guido Armada. Guido Armada, distrito de Juan de Mena, departamento de Cordillera. Es una miembro de organización de cañicultores y agropecuarios, a integrar y coordinadora intersectorial. Bueno, Moisés es productor de cañicultor. Ok. Oreatu
ella tuvo la hora de situación. Roño tiene la tacuane, específicamente la OET más es la condonación. Hay la ayuda. Va herero lleve la oñe condonación la deuda. La Estado paraguayo nigo o ya alejado de ella. Entonces, lo recurrieron a la tacuane, recurrir a las instituciones financieras privadas. O me a corto plazo me ver la crédito. Con eso interés, 37 a 40% de interés me 6 meses de plazo, a la tacuana en uno y 6 meses de allá. ¿Dónde estación de cuántas hectáreas vos plantás, por ejemplo? Cerca de 2 hectáreas y media. Todo de caña de azúcar. Caña de azúcar. Pero, bueno, para 30 ya. Pero aparte para consumo, ya eso es los cultivos tradicionales. Mandioca, sí. Un poquito de todo. Sí. Pero la hora afectada es la cuestión de producción de tacuané. Pero no se va a ir de producción. No se va a ir. Se pone ahí la tacuané. El problema es que ya eso es la fábrica ya, hay más de allá. Cuidado, hoy una tacuané es esta hueco allá. Entonces, hombre, y mi besa y mi mío. Por donde pero sí. Esto es para que la gente entienda. Después vamos a ir con el. Para que la gente jamás la caña de azúcar, y cuál hoy está la producción. Va en niño otra cosa. Llegó a por donde antes de agua. Justamente, algo promocional, allá. El gobierno. Es que hoy allá pega las soluciones. La campesino allá. Ahí con la campaña, pero me agüero, el hoy me asesea, yo vengo como sea de ella. Pero obvio. Entonces, Roño tiene ya que como rubro alternativo. Porque, discúlpame, porque el rubro de la señora Areco es un rubro fantástico. Que escucha, la lechuga es fantástica. O sea, se consume mucho, yo no sé, es barata todavía la planta cada día, gracias a nuestro país. ¿Qué iba a decir, Sonila? Justamente a muchos pues compañeros y el gobierno que lleva o planteadores la para Roño tiene ganas lleva engorde de ganado, huerta, gallinería, etcétera. Bueno, ya ya pagó este planteamiento de engorde de ganado que no me aceptaron, me dieron una miserable suma, ¿verdad? Vaya, votación de asistencia técnica, y con cometa no me hay asistencia técnica. Apenas media sombra yo con la plata y me allá 7 millones y 5 millones era que hay que ver reactivación de deuda, Becuria lleva. Para pagar otras y encima deudas. Que escuché la presidenta dijo 2 años de gracia, a mí me dieron 1 año de gracia nada más. Cuando yo pillé más de interés y yo no voy a pagar, pagamos, vais a pagar. Pero no podés pagarlo o no querés pagar. No, de que tú ya paga. No me ingo la renta de pagas anguanas en Buiningo, hay ya tu la campaña de la sobreviví angua. ¿Cuál es tu propiedad? ¿Qué dimensión? Se aguareco 7 hectáreas. A la mitad San Pedro Guamandillo, a la mitad año lechuga, a dedicar lechuga roño una parte frutilla pero no lo requiere asistencia técnica. Es difícil, a veces a Mapucú, meses atrás, en época de verano o tormenta. Yo no te vi en una reunión de Luna C. Tormenta y Terella, creo que el domingo hace unos. No, yo no estoy metida en cuestiones políticas ni no quiero meterme. Bueno, sigamos. Vamos a hablar. A ver, Jorge Galeano, vos que sos dirigente de toda esta movilización que mañana va a arrancar la tercera semana ya. ¿Es cierto que en la Pegua estamos ahí? Obrero Guerujina como una demostración de voluntad de nuestra parte. Pero anuncias a través de los medios, no solamente a través de este medio, sino a través de otros medios. Pero ya puedo tener tregua. Pero apelar a la sensibilidad del gobierno, del ejecutivo, de su representante en el Congreso. Y también apelamos a los senadores y senadoras de las comisiones asesoras Orecoajina y cargo de momento de dictaminar el proyecto que declara emergencia nacional en todo el territorio nacional sobre la agricultura familiar campesina. Por otro lado, demostramos a pesar de las condiciones infrahumanas hoy a la hora de sociocultural la plaza, a pesar de esa pobreza, a pesar de ese sufrimiento a la ciudadanía, la
oye cajáis oye colocas en oreje orero ayuda con una violencia orero garantizada con la llegada la salida de todos los trabajadores, de los estudiantes de Ariro Moita de compás de espera, esperando una respuesta a un proyecto democráticamente preparado, formulado, dictaminado por asesores de las distintas comisiones y senador, y que se encuentra en poder de la Comisión de Hacienda y Presupuesto como para dictaminar y avanzar hacia una salida y hacia una final feliz. Ya eso es tema orero pero planteado. hasta con movilización ya aprobaron únicamente PLEI, o sea, Mocoy debe presentar, le la emergencia. A ver, otro lado, ya Sixto Pereira o cambiar su palabra, no sé si condonación, sino subsidio. Así mismo. Pero por negociación Daipori porque era Yehudeo el año pasado, no cumplí la gobierno. O sea, la acta firmado por el propio presidente de la República. Arecó la acta firmado por los bancos, Carayoña que a veces arecó la y firma escuela. La financiera, los bancos y el Banco Nacional, el presidente del Banco Nacional de Fomento, arecó la acta de acuerdo del año pasado que firmaron los ministros y el propio Poder Ejecutivo. Pero la señora que estuvo, la ingeniera León, dio esta cifra, anoté aquí, 18.600 reestructuraciones de las 24.400 que se presentaron el año pasado, señor Galeano. ¿Ese es un número cierto? No, un número, ya se en Yapú, orero en Yapú. Eres porque orero presenta 24.000 deudores. 24.400. Bueno, vamos a meter esto. Y acuerdo de entendimiento y entre el Poder Ejecutivo y la Coordinadora Nacional Intersectorial. Sí. Entonces, cuando dos instituciones, dos instancias que se deriva de un conflicto, firma un acuerdo. El desarrollo y el cumplimiento de los puntos establecidos. Orero creo ya por un 10. Sí, y además es obligatorio, bueno, ¿verdad? Y entonces orero Guerucio con toda la buena fe, la bibliorato, con la cédula del compañero endeudado, con su ficha que le sacamos del banco, que gestionamos mucho para eso, y con todos los datos que ellos precisaron, bibliorato para entregar su espera. Jaupeja de 24.000, acuerdan de muy por agua, orendo participar con qué criterios se le fue sacando a los compañeros. Claro, Pepe, a ver. Déjame tener problemas graves. Pepe, te cruzamiento de datos a Oyetopá, pelista de 24.000 de Hipólita Villa Campesino Añonte. No, o policía o funcionario público. Ella mira se está desarrollando. Orendo lo mismo, ahí lo defende jamás lo indefendido. Allá orendo lo, cuando se habla de lista de obrero, oye, toparo, bueno, cabe, pero upango ya ponen un 10 y de un año firmar el acuerdo. Claro, Jorge. ¿Entendés? Entonces, pídame tener problema grave, obrero, considera. Bueno, obrero es ya seguí, upeyo, güey, de 24.000 a 12.000. Pero ¿quién ni lleguen de güey? Upeyo, doña, firmamos el acuerdo. Aparentemente había un avance, pero upeyo ni una deuda no llegó, güey. Yo le desafío al presidente del Banco Nacional de Fomento y a estos presidentes de las bancas privadas que me demuestren con documentos de quiénes se compraron. Si de esos 12.000 o de 24.000 se compró, no se compró ni una deuda. Se compraron deudas, seguramente de lista que ellos metieron en la lista nuestra. Pero de su correligionario, no sé de quién. ¿Y cuál yo bajar la deuda por valor de 4.900 millones? Nunca va a poder demostrar. Y yo le desafío a él, yo tengo las listas. Nosotros, bueno, número 1, sello de nuestra organización, foliado, sellado, lo entregazo. Jorge, a ver, los dos, Jorge. Parece que hubo una desprolijidad entonces. ¿Sabes por qué te digo, Jorge? Y le voy a dar el punto al señor Galeano. Después vamos a entrar en la parte que nos complica a los asunceños. Pero si vos firmás un acuerdo de entendimiento, vos proponés tu equipo, lleva la coordinadora intersectorial a quien y fulano de tal, de ayuda, pues goape. Bueno, traigan la ficha de Eustacio Fariña, productor de Juan de Mena, 2,5 hectáreas. Vos debe 8 millones. Bueno, coapa agricultor, sí, es
aprobado. Ahí está, ahí Ellos ponen, ahí falló el gobierno, me parece. Si es que lo que dice el señor Galeano es cierto. Así mismo. Un acuerdo entre partes implica que las partes participen en ese proceso, Jorge. Claro. Si eso no pasó, No pasó. y después lo grave, que confirmó Heise, que el dueño de esta financiera, más allá del comercio, ¿verdad? El BNF todavía no está pagando la deuda, Jorge. Claro, pues ahí la I agrega acá Galeano que supuestamente de esa lista de 24 no fueron los beneficiarios. 24.000. 24.000, no fueron deudas de esos 24.000 según Jorge Pero y Galeano. está bien, es una denuncia grave. ¿Qué pasa si yo le metí a mis parientes, a mis amigos ahí? No, esta hay que refinanciar. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no le dejaron participar. Si ellos participaban y si ellos ponían su firma, hoy le podíamos decir a Galeano, vos sos mentiroso, ¿entendés? Definitivamente. Pero no pasó eso. Y es lo más grave, lo más grave. ¿Y cómo es que salta esa cantidad que superaron casi los 3.000 Galeanos de que no eran campesinos, eran policías, no sé si vos te acordás, eran funcionarios públicos que aparecían en esa lista que ustedes arrimaron en esos 24.000? A nosotros tenemos que decir que lo más grave es esta lista que fue derivado de la fiscalía. Este gobierno le estafó a ¿Por qué se fue a la fiscalía? 3 municipios. Se le estafó por el valor de 5.000 millones de guaraníes a pequeños productores del crédito agrícola de habilitación. Todos estos números de cédula, los nombres, ni no conocían la oficina del crédito agrícola de habilitación, pero se le sacó crédito a su nombre. Se le sacaron por su nombre. Bueno, eso ya es un caso para ¿Y cómo la vamos fiscalía? a exigir a Jorge Torres que pague una deuda que él no asumió, Claro. que él no retiró? ¿Y qué abordaje le da el Ejecutivo a esto? Y ya la Fiscalía va a revisar la y firma. Y la firma caligráfica, un perito, sale 500.000 guaraníes arreglando para muchos, porque 5 millones es el perito caligráfico. Jamás ese cosa, vamos, 12 millones más 5 millones. 17 millones, no. No, por pero favor. otro problema. Entonces, o sea que hay gente ¿cuál se es el engañó? problema nuestro? El Estado perdió, no construyó, nosotros le dimos todas las condiciones para que podamos construir confianza y trabajar juntos. Pero de esta forma, compañeros, ¿cómo podemos nosotros confiar? Pero entonces la salida va a ender, la salida La se sa- llama es por encuesta, eso. va a opinar la ciudadanía. Ahí, La condonación, Jorge, ¿verdad? ¿cuál es la salida nuestra? Y rojó la Parlamento. Para nosotros, una instancia que puede ser mucho más plural, mucho más seria y que puede legislar algo que no está fuera de del contexto constitucional legal es el Congreso Nacional. Vamos a hacer la proyecto, ojalá por las comisiones, por los asesores de las comisiones que nosotros entendemos son juristas, oía constitucional, oía ya sube Hacienda y presupuesto, oía legislación, allá a la proyecto, entonces de consenso jurídico, legal, administrativo. Bueno, a ver, Jorge, vamos a parar un rato ahí. Voy a volver acá a nuestros compatriotas. Hablando de constitución y de leyes. Y la verdad que viéndoles, escuchándoles a ustedes, el problema es mucho menor. Pero el país es de todos, no solamente de un sector. Por eso les pregunto a ustedes, ¿qué le dicen ustedes a los trabajadores que durante más de 10 días sufrieron los cierres de calle, los piquetes, etcétera, etcétera? Gente, porque es igual que nosotros. Chico, este hijo de campesina, lleva, y todos venimos, paso cerca de tu valla, lleva, de Juan de Mena, Alfonso Tranquera, pero gente donde, ¿qué le dicen ustedes a esa gente cuando se cierra la calle? Bueno, lo llevo eso de cuidarla y comprensión. Y allá compañero Jorge Gina, lo llevo de Ocri, justamente que hay un lado yuella. O explicamos hoy, vean, por lo menos, como yo a pero oye, pasamos, o sea, yo iba al MAI, ahora comunidad vengo hoy, ni nos estudia con la movilización la año pasado, guare, o pultaja o criticar con esta pejo virus y pues a lo mejor se culpata y con religionario pues, oye, más el acuerdo, pega todo, hoja oje no chuve el mismo funcionario del crédito agrícola oje no chuve o debe 8 millones de guaraní hoy PH de 6 millones de guaraní jao cancela la cacho de 2 millones de guaraní jao miago iba ahí ella bueno
Entonces, pear es el aro yeru, es obrero y mía, pues es principalmente agricultor afectado, da catuya a pagarse cuenta, pe año pasado yo tenía 22 a 23 días hoy mes, pero llegué por incumplimiento del gobierno, ya por piquete de la manifestación que estuve de noviembre. ¿Nunca hubo condonación de deuda para vos? No. ¿Nunca ¿Vos a quién le debías? O sea, de financiera. Más de financiera. Familiar. Familiar. De 8 millones cuando tengo martes, miércoles pasado. Che, no hice que 18 millones se cuenta. ¿Dónde viene ir for company, hermano? Da cual como va, yo no vende para se cuenta, donde que estudiar pagar, a veces de 4 años. O vender, otro velan de cuenta. ¿Qué puedo vender? 4 años. El problema de los usureros. 4 años, pero el sistema, oye, web, compañero. ¿Qué va? Lo mío, hoy la pende posibilidad, Pejo, montos anual, la pende técnico, funcionario, todas esas mil, ahora cualquier hora ya puja. Pero el contenido, ahí yo sé, yo hago para agua, pero el ya de familia, pero ya ve el coco mío de animal. Pero yo lo que hacen, me por ahí me hago. No, nadie dice eso, sí, no está. Ayer hubiese la de por antes que paro en la ciudadanía. Cuando hoy cuajan más y ven, ahora ayer hubiese hoy comprende mi jamás que dai catui vinde, pero yuja, jaro cree que lo voy a coger derecho. Igual que eso de los transportistas, ojeros, mira, ya la pesucida, ya lo llevo, este invisible. Hay que todo bueno, es el proyecto de ley, pero ya la reactivación productiva, que todo ella romba a poto, creado de mercado, todo de precio. Hay que todo eso romba a poto, hueco la romba a poto. Pero la mitad, no estoy de acuerdo. Pero escuela de derecho me manifesta por las calles de Asunción, por la mitad de Marala, Pembote. Trayecto, impedir que alguno o jasao ni movilizar, pero el mismo derecho o recoger otro ciudadano de Copa Guadalupe o Hawái y trabajo jape. Eres venda peguatay pe humo opa moro piojota la marcha, igual lo mismo van a tener presencia, se les va a sentir porque ¿por qué tienen que cerrar y trancarle a la gente? Demasiado interesante tu pregunta a los compañeros. Ser humano ya tiene responsabilidad compartida. La responsabilidad más el Estado, el gobierno, por gran responsabilidad de lo que está sucediendo, lo que está sufriendo el trabajador, de lo que está sufriendo el campesino. Porque por la ineficiencia del Estado, a veces no repetirse en el asisto o explicar, pero es importante ya entender que el 80% de los préstamos ni es del sector privado. Sí, es cierto. Hamburgo por ciento, 37. Ahí dije, y UPA dice anualmente más del 70% de interés anual, hermano. Eso, pero ¿dónde es hoy por la Argentina vender tu pata ni trabajador, 70% anual de interés, demasiado alto. Jamón, obvio, la Banco Nacional de Fomento han ahorcado 400 millones de dólares y seguramente por esa ley que le facilitó traer toda la plata del sector público, del sector privado, un gato y pave, 400 millones de dólares. Doy cuaimo para colocar oficialista, diputado, o plantearse la compra de la deuda de los funcionarios públicos. Ahora tiene problemas. Cero para los funcionarios públicos. Sí, y catúgina allá, porque ellos tienen ingresos seguros. Pero el campesino. Pero es un problema social grave. Jaupea es la razón principal por la cual el gobierno tiene que centrarse. Pero ya ponga ley de habilitación financiera, 99 pero mitad ya condonamos la deuda. A un millón beneficiado, pues, o debe llegar. No. O sea que la condonación es la solución. No, pero nosotros planteamos ahí una ley de emergencia. Va en la doña Orero, que la agricultura familiar campesina es un sistema social, económico, productivo, político y cultural. Encerrar la identidad del paraguayo.
Hañandego, se hay cosecha la paraguayo, hoy cose la paraguayo, hay familias fuera allá. Entonces, eso está en una terapia intensiva. La terapia intensiva la ambulancia ascensoró y que se puede eso tiene tratamiento de urgencia ya upea la plan como primera y después la cuestión de fondo upei en bueno es plantear la ley que crea el Ministerio de la Agricultura Familiar Campesina y el sistema de la agricultura familiar campesina, pero Pepe, que es la solución de fondo. Ya me de acuerdo, Pepe, pero Pepe plantea la condonación, pero Pepe lo paga. Subsidio lo plantea. Lo mismo. Entonces. No, pero Pepe igual. La paga, Jorge. No, Catuña pagado porque es. ¿Por qué si los médicos te dicen que esa es la solución? ¿Y quién dijo? Dijo los asesores de la bancada oficialista, dijo los asesores de la bancada del PRLA, de la bancada del Frente Guazú, que son los que trabajaron en el proyecto. Bueno, qué pena que no hay tiempo ya, porque es muy interesante este debate. Bueno, gracias Jorge Galeano y gracias. Te pido disculpas, Unil, hablaste muy poco. Muy poco. Por último, un chiquitito, sí. Te agradezco por el espacio también y orero seguita la resistencia, ¿ves? Orendor como hay la logramos de la condonación. Y bueno, pero ese claro. También es Unil. Muchas gracias. Ese es un problema, ustedes van a seguir cerrando las calles. Ahí más la policía que va a habilitar las calles por las buenas o por las malas. Espérate con la problema. Compañero, una la medida automata, pero la resistencia Mamá, siempre. Aroputata la resistencia, aroputata, bebé. Lo logramos conseguir, bebé. El tiempo que fuera necesario. No, correcto. A mí me parece que se les escucha, pero de allí a tener una posición radical de violencia, me parece que eso va a abrir una puerta muy grande, Sunilda. No hay ni una violencia, Pero cerrar calle y no dejarle pasar a la gente y es una otra cosa violencia. bien claro, vamos a seguir con nosotros con nuestra lucha, la resistencia. Roimeta Pepe, le responsabilizamos directamente al presidente de la República. Otra vez. Al final, Carlos es culpable de todo. Al presidente de la República, si llega a pasar algo a los campesinos. Bueno. Está bien. Y ahí está, es clarísimo lo que dice Sunilda. Cuando nosotros reclamábamos, cuando la policía tiene que actuar, acá es donde se mezclan los tantos. Y vamos a entrar en que nos vamos a pelear entre todos. No puede ser eso. El gobierno no debe ser. No debe ser, claro, pero también ustedes no pueden impedir que la gente llegue a su trabajo acá porque la gente quiere trabajar, no puede. No estamos impidiendo, Jorge. ¿Cómo no? Jorge, ¿cómo no? La semana pasada quilombo hubo. Y, no gente, se podía, la y gente de manera violenta, gente que tranquilamente pedía que vivía media cuadra y quería llegar a su lugar de trabajo. Mañana y apelamos a los políticos a considerar esta situación. Bueno. Y le agradecemos a ustedes por este espacio que nos dieron como para explicar. Gracias a ustedes por venir. Dale, ya venimos. Pausa. Con la imagen de Asunción estamos presentados por Pool. Dicen que todos los hombres son iguales, que todo se parece a todo. Digan lo que quieran porque nada se parece al inconfundible sabor de una Pool bien fría. Pool, naturalmente nuestra. Y finalmente, luego de tanto debate y polémica, y aunque ya estaba en vigencia el contrato, aparentemente el sistema de estacionamiento tarifado en Asunción va rumbo a la rescisión, en este caso en el contrato que tiene el municipio con la empresa o el consorcio Parksin. Esta semana ya el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, adelantaba que este sería el camino y probablemente esta semana en la sesión de la Junta se concrete el acompañamiento también del órgano legislativo. El estacionamiento tarifado en Asunción no regirá finalmente, ya que el intendente Mario Ferreiro decidió hacer caso al dictamen de la Contraloría General de la República de rescindir el contrato con la firma Parksin. Este jueves, la Contraloría emitió su resolución sobre el pedido de reconsideración hecho por la Municipalidad de Asunción sobre la adjudicación al consorcio Parksin del estacionamiento tarifado de la capital. La Contraloría pide explícitamente rescindir el contrato y revocar la adjudicación efectuada al consorcio ante la falta de presentación en tiempo y forma de la garantía de fiel cumplimiento del contrato por parte de la empresa.
La decisión del intendente Ferreiro de acatar la recomendación de la Contraloría y rescindir el acuerdo ya fue adelantada. Para oficializar la postura, se espera que el tema sea tratado el próximo miércoles en la sesión ordinaria de la Junta Municipal. El legislativo también acompañaría la sugerencia de la Contraloría, según expresó el concejal Federico Franco Troche. Si bien el documento emitido por la Contraloría sostiene que de rescindirse el contrato y revocarse la adjudicación, la empresa adjudicada no tiene derecho a reclamar daños y perjuicios, la gerente de concesiones de Parksin, María Angélica Insaurralde, había expresado anteriormente que de darse la rescisión contractual, la compañía evaluaría las acciones judiciales a tomar. Parksin ya habría invertido unos $2 millones para la implementación del sistema. Además, capacitó a 323 personas para los controles en las calles y ya firmó el contrato con el Instituto de Previsión Social para otorgar los beneficios legales a los trabajadores. Y el sondeo ya publicado en Twitter sobre este tema. ¿Qué crees que debe pasar con el estacionamiento en Asunción? Opción A, dejar a cargo del municipio. Opción B, ceder a una empresa privada. Opción C, dejar todo como está. Pueden responderlo en la cuenta @carocruzpy, hashtag COCPY. Muchas gracias. Camilo Benítez, subcontralor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, a vos Jorge, a vos Clary, a vos Federico, mucho gusto. Concejal Federico Franco Troche, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, Clary, un gusto estar aquí en el programa. Buenas noches, Camilo, un gusto saludar a la audiencia. Clary. A ver, arquitecto Federico Franco, concejal y muy cercano al intendente Mario Ferreiro. En las cuestiones públicas, los detalles legales son muy importantes. No presentar en tiempo y forma una garantía de fiel cumplimiento es algo severo. No sé cuánto tiempo se demoró la empresa en presentar esta garantía. Un día, 2 días, usted me lo va a recordar enseguida. Pero bueno, así son las reglas del juego, concejal. Ustedes tienen otra visión. Bueno, sí, nosotros tenemos otra visión a la que manifestó la Contraloría en su dictamen, porque los procesos administrativos en las municipalidades son distintos a los procesos administrativos que se dan en el gobierno central. Los actos administrativos que se desarrollan en las municipalidades, sobre todo a partir de la toma de decisión del intendente, cobran realmente virtualidad y tienen efectividad a partir de la aprobación de la Junta Municipal, que es el órgano contralor por excelencia de la administración. Negar esa competencia a la Junta Municipal es negar casi la existencia o la existencia de un órgano dentro de la municipalidad. La principal atribución que tiene la Junta Municipal es la de controlar la tarea del Ejecutivo, y su tarea contralora se da precisamente a partir de la revisión de los actos que asume el intendente. Por tanto, no se puede asumir que un contrato esté vigente sin la aprobación de la Junta Municipal. En las licitaciones, la Junta Municipal tiene participación en 3 instancias. Aprueba el pliego de bases y condiciones, aprueba la adjudicación y aprueba el contrato. Y estas aprobaciones se hacen vía resolución municipal, resolución municipal. Y esas resoluciones tienen que ser promulgadas por el intendente. Es un proceso administrativo complejo. El intendente puede inclusive vetar la resolución de la Junta Municipal. Por tanto, la formalización de los actos administrativos se da a partir de la aprobación de la Junta Municipal y la promulgación por parte del intendente, que tiene 10 días para expedirse sobre la promulgación de la Junta, la sanción de la Junta Municipal. Y el plazo le corre al intendente a partir de que es notificado. Es decir, la Junta se reúne los miércoles en sesión ordinaria, adopta resoluciones. Si decide rechazar una determinada adjudicación, el intendente tiene 10 días a partir de que recibe la resolución debidamente firmada por el presidente e ingresa a la Secretaría General. Entonces, si nosotros tomamos ese plazo en que la Junta aprueba la adjudicación en sesión plenaria, el contrato de concesión, firma el presidente de la Junta y remite a la Intendencia el dictamen o la resolución, ahí comienzan a correr los plazos, normalmente. Ese ha sido siempre, incluso con la ley orgánica anterior, obviamente también con la misma que siguió el mismo criterio, siempre todos los actos administrativos en la municipalidad se dan de esa manera. Déjeme entender, arquitecto, allí. Es decir, que hay unos plazos que a ustedes sí le dan, como legales, la presentación de garantía y fiel cumplimiento por parte de la empresa. Claro.
y al momento de la firma del contrato estaba vigente además la garantía de mantenimiento de la oferta, o sea, estaba también y que es otra vigente, póliza, que es otra póliza, o sea, nunca dejó de existir en el proceso. Nunca hubo un vacío. Nunca hubo un vacío, digamos, de garantías. Estaba cumplido ese requisito para nosotros. Por eso es que cuando se da en la municipalidad esta discusión, porque surgió el dictamen del que hoy día es Contralor de la República, el doctor García. Enrique García, y el intendente consulta a la Junta Municipal a través de un pedido, de un mensaje, la Junta se ratifica en su decisión de aprobar el contrato, porque habiendo observado todos estos plazos y todos estos detalles que estoy mencionando, se habían cumplido con los requerimientos. Me permite, arquitecto, voy a ir al lado oscuro de la vida, porque los abogados pues siempre están allí, ellos de plazo aquí, plazo allá. Y aquí necesito tu sapiencia como abogado, doctor Camilo Benítez. El arquitecto Franco Troche argumenta de que los plazos, todo se cumplió en los plazos establecidos. Para ustedes no, claramente no es así. ¿Por qué son los plazos distintos? Los que ve la Contraloría y los que ve la municipalidad. Los plazos no son distintos. Los plazos al que está haciendo referencia el concejal son plazos de la práctica municipal. Pero claramente aquí hay dos normativas que rigen este procedimiento en particular, que es la Ley de Concesiones de Obras y Servicios Públicos, la 1618/2000, y el pliego de bases y condiciones que fue elaborado para esta licitación internacional. Ambas normativas, la Ley de Concesiones establece que para la firma, para el momento de la firma o la suscripción del contrato, se debe presentar la póliza de fiel cumplimiento de dicho contrato. Asimismo, el pliego de bases y condiciones extiende un poco o está en contra de lo que establece la propia ley, en el sentido de decir que ese plazo es inclusive hasta 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato. Y en este caso la póliza fue presentada 45 días después de la firma del contrato, ¿verdad? Inclusive fue presentada, lo que dice el concejal es que las decisiones de la municipalidad tienen una decisión compleja que requieren de la aprobación de la Junta. Inclusive si asumiéramos eso como cierto, que mi criterio no es, porque lo que dice el pliego y lo que dice la ley es lo que hay que restrictivamente interpretar. Pero aunque fuera cierto eso, esta póliza fue presentada también fuera de dicho plazo. ¿Por qué? Porque la Junta aprobó la suscripción del contrato y en los siguientes 5 días hábiles tampoco fue presentada la póliza. Fue presentada, no recuerdo ahora, pero 15 días después más o menos. Entonces, a nuestro criterio es que, aparte la ley pone una penalidad para la falta de la presentación de dicha póliza, que es la inhabilitación como concursante de esa licitación. Ahora, yo lo que no entiendo es cómo se llega ya hasta esta instancia, ¿verdad? Cuando entendemos el proceso de una licitación, cuando que esto que hace hincapié la Contraloría, que se ratifica en este aspecto, ¿cómo es que en el proceso licitatorio esto nos salta antes incluso de que la Junta Municipal dé su aprobación? Y hoy, imagínate, hoy el municipio se ve ante la amenaza de que esta empresa recurra a acciones, ¿verdad? Y tiene razón prácticamente, ¿por qué? Porque tiene el contrato. ¿Por qué se llega a firmar el contrato cuando que todo esto que menciona la Contraloría se tuvo que haber revisado y definido antes? Es lo que a nosotros también nos llama la atención, por eso que manifestamos nuestra preocupación por este dictamen, porque tiene una serie de consecuencias, vamos a seguir debatiendo internamente. No creo que el miércoles se resuelva en el Pleno, a pesar de que podemos adelantar y decir que la postura en torno al contrato con Parsin es prácticamente de no continuar el contrato, teniendo en cuenta que fue la municipalidad la que decidió no hacer uso de un recurso que tenía para evitar la intervención de la Contraloría en los procesos internos municipales. Las municipalidades, muchas municipalidades de la República, a través de un recurso de inconstitucionalidad, han planteado que la Contraloría, por la autonomía municipal, la Contraloría no intervenga. ¿Y al Tribunal de Cuentas? Entonces, una de las primeras decisiones que toma el intendente al asumir, Mario Ferreiro, es decir que no va a hacer uso de ese recurso y abre las puertas a la Contraloría General de la República. De ahí que sería un contrasentido no hacer lugar a un dictamen como este, y teniendo en cuenta además todo el proceso que tuvimos con este contrato.
Pero con relación a lo que decía Jorge, el primer tema que la Junta tuvo cuando entramos a sesionar fue justamente el contrato con Parsim. El proceso se inicia en el 2013, se aprueba el pliego en mayo del 2015 y se adjudica bajo la administración Pico en diciembre del 2015. Se remite a la Junta. Nosotros revisamos el proceso, como era un proceso que prácticamente todo se había hecho en la administración anterior, devolvemos el mensaje a la Intendencia para que la Intendencia evalúe y decida si continuamos con un proceso que había iniciado la administración anterior y si era parte del criterio de esta administración tener este modelo de concesión. Nos devuelve el mensaje el intendente diciendo que sí, continuemos con el proceso. Nosotros remitimos a la Contraloría General de la República el pliego para que evalúen el proceso y digan, señores, municipalidad, acá en el proceso han habido errores importantes, como se llegó a señalar, de que gran parte de la recaudación iba a ir a la empresa privada, había sospechas sobre los accionistas de las empresas que no habían cumplido con los requisitos, una serie de cuestionamientos que estaban un poco en el aire cuando asumimos, y por tanto remitimos a la Contraloría. La Contraloría se expidió a través de un dictamen que no nos daba ningún argumento que nos pudiera dar, digamos, un sustento para rechazar la adjudicación, porque en ese momento la Junta no tenía otra opción más que aprobar o rechazar la adjudicación. No podíamos entrar ya porque la instancia del pliego estaba preclusa, no podíamos introducir modificaciones al pliego. O sea, era o aprobar o rechazar. Y conociendo los procesos en la administración pública, iniciar de vuelta un proceso licitatorio, bueno, nos iba a llevar el tiempo que hoy día llevó esta licitación. En 2013 estamos en 2017, 4 años para una licitación de esta característica, que no es tampoco una licitación demasiado compleja. Por eso es que finalmente nos llama la atención la decisión de la Contraloría de observar un aspecto que a mí me parece que es un aspecto que no ha analizado todos los componentes que tienen que ver con la administración municipal. Por eso que va a ser muy importante en la Junta Municipal el análisis de este dictamen para ver qué consecuencias tiene a futuro sobre las decisiones que nosotros tomemos. Permiso, arquitecto. Este dictamen es vinculante, como dicen. No, Sí. esto no es apelable. O sea, lo que hizo Jiménez Gaona, por ejemplo, no, ¿para qué te sometes a la Contraloría? Hubieran hecho lo que dice Franco Troche, pero hay una cuestión política, pues, ¿cómo Pío Ferreiro se va a someter a su amigo político Chino García? ¿Entendés lo que te digo? Pero Ridículo Chino hubiera sido. García se aparta, digamos, no toma intervención. Correcto. Pero igual, es la figura de la institución. Pero ¿verdad? yo quiero ir acá a una cuestión que para nosotros puede ser un arreglo curé, ¿verdad? Como se dice, no, ya anden a pecha. Para las personas públicas, en este caso el subcontralor que está aquí con nosotros, o sea, es vital, amigo, si vos no cumplís. Y además, lo que yo creo es una cuestión de fondo, Camilo, si me podés guiar, por favor. Acá lo que entiendo es que el pliego de base está mal hecho porque confronta con la ley 1618. Sí, pero a favor del participante. A favor no del en contra del participante. Es que tiene una condición menor en cuanto a plazo que la ley, sino tiene una condición mayor en cuanto a plazo. La ley dice antes de la firma del contrato o hasta la firma del contrato, y el pliego dice hasta 5 días hábiles después. Pero entonces, pero el que hizo el pliego es un burro, entonces, ¿por eso tiene que ser en base a la ley o no? Sí, categóricamente, categórico. Pero quisiera responder un poco la pregunta de Jorge. Sí. Me parece muy importante no aclarar las cosas, ¿verdad? Aquí, con relación a esta licitación, hubo 4 pasos distintos, de 2 administraciones diferentes. Inclusive se podría decir que de 3 administraciones diferentes. Fue la adjudicación, por una parte, la aprobación por parte de la Junta de dicha adjudicación, y allí es donde el concejal dice que se remitió a la Contraloría. Todavía cuando fue aquella vez a la Contraloría no pudo haber analizado si se presentó o no la póliza de fiel cumplimiento de contrato. ¿Por qué? Porque no se había suscrito el contrato todavía. Luego de eso, el intendente Mario Ferreiro firma el contrato. Allí es donde tenía la empresa 5 días para presentar la garantía de fiel cumplimiento, que no se dio. Luego dice, no, lo que pasa es que el contrato se formaliza recién una vez que la Junta apruebe. Bueno, la Junta aprobó, homologó dicho contrato, y aún así no se presentó la póliza de fiel cumplimiento. Eso es cierto, Franco. No, es lo que mencionaba anteriormente. Cuando la Junta aprueba en una sesión plenaria del 20 de julio, las sesiones del 20 de julio,
pero la resolución para notificar al intendente tiene su periodo de llegar hasta Secretaría General y el intendente tiene otra vez 10 días para promulgar o vetar esa resolución. Por tanto, tomando los procesos normales establecidos dentro de la Ley Orgánica Municipal para el funcionamiento de las municipalidades, el plazo está dentro de lo que la ley establece para las municipalidades. Concejal y Camilo. Porque te quiero agregar otra cuestión también que hay que poner a consideración. Yo no sé cómo, y he consultado con especialistas en el tema, cómo pueden expedir una póliza de fiel cumplimiento de contrato cuando el contrato aún no existe. Si no hay contrato, o sea, como un banco, una financiera va a decir, yo sobre este contrato te voy a dar la garantía. Pero y para eso pues te da el plazo. Te dice 5 días después de la firma del contrato, dice. Y el contrato va a estar una vez que tiene la resolución, dice, aprobado por la Junta Municipal de Asunción. A mí yo lo que incluso veo... te digo más, la ley de concesiones a la que se refiere, la ley 1618, es bastante clara, incluso en las atribuciones que le otorga a la Junta Municipal. Establece, por ejemplo, que es la Junta, a diferencia de todos los demás procesos licitatorios, es la Junta la que adjudica. Claro. No es ni siquiera la intendencia. No tenemos que... Entonces, concejal, disculpame, a ver, Camilo, esto se tiene que liquidar. Yo creo que la ley es muy clara. La póliza no fue presentada dentro del plazo establecido en la ley. En derecho administrativo rige el principio de legalidad, a diferencia del derecho privado, que es lo que no está en la ley, ¿verdad? Y las interpretaciones deben ser restrictivas. Lo que dice el concejal es, o la reconsideración presentada por el actual director jurídico, sugiere que hagamos una interpretación extensiva, algo que no está en la letra de la normativa. Y no van a hacer derecho, no, el derecho administrativo es claro eso. La interpretación debe ser restrictiva. Y el análisis de la Contraloría es muy específica, es una cuestión jurídica solicitada por la ASUCOP y por el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción. Y justamente lo que ellos cuestionan es la falta de presentación de la póliza en tiempo y forma. Y sobre eso nosotros nos despedimos. Qué increíble cómo esto va a quedar postergado otra vez, quién sabe por cuánto tiempo. Pero a ver, hay que cumplir con la ley, Jorge. Claro, pues todo lo que ya se avanzó, todas las instancias. Es como dice el concejal Franco, 4 años perdidos para siempre. Te cuento una anécdota rápidamente. El otro día tenía que hacer una entrevista a la directora de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Busqué estacionamiento 50 minutos, no encontré dónde estacionar. Ahí en es un problema burgués. Disculpame, es un problema burgués. Pues de hecho estamos debatiendo un tema que le afecta a los ciudadanos de Asunción. Están los cuidacoches. No, sin duda. Pero bueno, parece que va al muere esto, concejal. Yo creo que las circunstancias están dadas como para rescindir el contrato. ¿Qué? 4 años perdidos, ¿no? 4 años perdidos y se están analizando ya las alternativas para contar a la brevedad con un sistema alternativo, ya sea por la vía administrativa, o sea, la municipalidad a través de algún recurso que les permita financiar la inversión que hay que hacer, o iniciando un nuevo proceso. Y ahí donde dice Parsim, ¿dónde $2 millones? Que entre paréntesis quiero saber dónde... Pero discúlpame, Jorge, en la vida los negocios salen o no salen, ganado o perder plata, sí, así no va a funcionar. Con contrato de por medio, ahí está el problema, con contrato no de por cumpliste medio. la ley, hermano querido, no cumpliste la ley. No es un capricho de la Contraloría, ¿verdad? ¿Pero por qué va a ser capricho? En absoluto. No. No es así. Te aseguro que la presión, del otro lado lo que hay presión, no para rescindir el contrato. Categóricamente. ¿Presión de dónde? No, y digo, si alguien te va a querer manipular para que tuerzas tu interpretación, va a ser a favor de las partes que tienen poder, ¿verdad? Sin duda. Sin duda. Bueno, gracias, subcontralor. Gracias, concejal. Perdonen Perdonen por el breve tiempo, pero bueno, es así esto. Buenas noches. Bueno, nos vamos, Salvador Ícaro, a mostrar los goles de Olimpia contra Sol de América. Obviamente, ¿verdad? ¿Qué te pasa? No. Bueno, nos vamos. Chao, chao. Buenas noches.